¿Sí? Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá. Así es, vamos a tomar nuestro lugar, vamos a acomodarnos y vamos a ponernos atentos a la palabra de Dios en este día. Ya me estaba desacostumbrando a estar aquí el domingo. 3 semanas sin estar aquí en un domingo compartiendo la palabra y ya me siento raro. No me van a dar la bienvenida. 2 semanas por situaciones de problemas físicos y la semana pasada pues que estuvo nuestra pastora Mari Pinal compartiéndonos la palabra y pues pasamos tiempos muy padres y pues bueno, ya estamos aquí una vez más compartiendo la palabra en domingo y pues bueno, sigo con lo que dejamos pendiente de hecho no me traje, ya, fíjense, ya la falta de la costumbre y se me olvidó mi cambiador mientras me vas ayudando, Frida. Sí, por favor. Vamos a cambiar. Y pues bueno, hemos estado hablando de esta palabra, fue probada, fue galardonada. Yo espero que no se les haya olvidado lo que hemos estado aprendiendo de esta palabra. Para mí es muy importante, como le he dicho, que podamos estar siendo personas que aprendamos a caminar en fe. Y que la fe siempre va a tener que ver con pruebas, ¿ok? La fe tiene que ver con pruebas. Si tú no eres probado, entonces no vas a recibir galardones, ¿sí? Necesitamos ser probados y las pruebas vienen de todos tipos, de todos tamaños, a veces de los lugares menos esperados, las pruebas van a venir y vienen con el propósito de que tu fe sea fortalecida y de que puedas recibir los galardones, que puedas recibir las recompensas que pues Dios tiene para ti. Entonces es importante que podamos entender esto. Pasamos a la siguiente, Frida, por favor. Fue probada, fue galardonada. ¿Me puedes poner las tres? Las siguientes, las 3 puntos. Ok, hemos estado hablando de estas cosas. Nos quedamos hace ya algunas semanas. Estuvimos hablando del primer punto, que es una fe sin condiciones. Después, en esta ocasión vamos a hablar de 2 clases de situaciones adversas y vamos a ver si alcanzamos a compartir acerca de 2 tipos de fe. Pero estuvimos hablando de una fe sin condiciones. Cuando hablamos de una fe probada, es una fe galardonada, estuvimos hablando de una fe sin condiciones. Y decimos que una fe sin condiciones no depende de lo que ocurre, ni de lo que no ocurre. Una fe sin condiciones no aumenta con base en las bendiciones que recibo, ni disminuye con la falta de ellas. Y hacemos la pregunta, ¿se puede tener este tipo de fe? O sea, una fe sin condiciones, ¿ok? Y es importante que nosotros podamos llegar a este nivel de fe. Una fe incondicional, una fe que esté puesta completamente en Dios, una fe que esté puesta completamente en la palabra, ¿sí? Entonces, es importante, estuvimos aprendiendo que una fe no depende de lo que toco, de lo que veo o de lo que siento. Pero la fe depende de la palabra de Dios. Y finalmente vimos el ejemplo de Pedro, ¿sí? En la primera ocasión. Después estuvimos hablando también que la fe no depende de que todo esté bien. No depende de que todo esté bien, ¿sí? No solamente tenemos fe cuando las cosas nos van bien. Pero también, aunque las cosas no estén bien, seguimos teniendo fe. Entonces, una fe que permanece aunque no entienda lo que está pasando, ¿sí? Y estuvimos hablando acerca de Job. Vimos la historia de Job, de cómo, aunque las situaciones que estaba viviendo no las entendía y sus situaciones externas no estaban bien, sin embargo, él se mantuvo en una vida de fe. El día de hoy, bueno, vamos a estar hablando en relación a lo mismo, una fe probada es una fe galardonada, una fe aprobada es una fe galardonada. Vamos a hablar de 2 clases de situaciones adversas. Me interesa mucho que podamos entender cómo es que somos probados. En un principio, en este subtítulo, yo había puesto 2 clases de pruebas, pero me di cuenta de algo muy importante que ahorita les voy a compartir. Y por eso decidí ponerle mejor este título, 2 clases
de situaciones adversas. Finalmente, sea una prueba o sea una tentación, siempre pues es una situación adversa, ¿sí? Y bueno, en ese sentido yo quiero que vayamos a la palabra, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Vamos a encontrar en esta parte de la palabra cómo es que hay una diferencia entre lo que es una prueba y lo que es una tentación, ¿sí? Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. ¿Cuánto lo tienen? A ver si yo lo tengo. No lo tengo. Ya. A ver, ¿lo tengo ahora sí? Ya lo tengo. No lo encontraba en mi Biblia. Ok, Santiago 1, 12 al 15. Dice de esta manera en la Nueva Versión Internacional: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Dice el 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, escuchen bien, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. ¿Sí? Entonces, estos versículos nos van a enseñar a hacer una diferencia primero entre lo que es una tentación y lo que es una prueba. ¿Sí? Después vamos a darnos cuenta que hay dos clases de situaciones adversas. ¿Sí? Y vamos por ejemplo a estar viendo en este momento que tentación y prueba vienen de la misma raíz griega que es peirasmos. Tentación y prueba, ¿ok? En la Biblia tú vas a ver estas dos palabras, tentación, y de hecho en este libro de Santiago, capítulo 1, 12 al 15, aparece tentaciones y aparece pruebas. Pero yéndote al original griego, nos damos cuenta que ambas palabras vienen pues de la misma raíz, y es peirasmos, ¿sí? Y entonces, si avanzamos un poquito más, encontramos que peirasmos significa esto, poner a prueba, como primer significado, y significa también intento o intentar, ¿sí? Que viene siendo lo mismo. Entonces, esto es lo que significa la palabra peirasmos. Ahora, si nosotros podemos definir lo que es tentación y prueba, entonces vamos a decir, por ejemplo, que prueba es uno de los medios que Dios utiliza. O sea, Dios nos pone a prueba para bendecirnos más, o Dios nos pone a prueba porque Dios nos quiere bendecir más. Lógicamente, Dios nos pone a prueba, y si somos aprobados, voy a ser galardonado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Estamos aquí? Ok, entonces, eso, yo estoy tratando de dar una definición para que podamos distinguir entre lo que es una prueba, entre cuándo puede ser una prueba y cuándo puede ser una tentación, porque te digo, es la misma raíz para ambas, pero tiene que ver desde la perspectiva que yo veo la situación adversa, si se convierte en una prueba o si se convierte en una tentación. ¿Ok? Entonces, prueba es esto, uno de los medios que Dios utiliza, nos pone a prueba para bendecirnos más. Y cuando hablamos de tentación, de igual manera podemos decir, es uno de los medios que el diablo utiliza para intentar que caigamos y seamos maldecidos, ¿ok? Pero ambas tienen la misma raíz, peirasmos. Prueba
y tentación. Entonces es como yo decido ver las situaciones adversas que estoy teniendo enfrente. Tengo situaciones adversas como pruebas o tengo situaciones adversas como tentaciones, ¿sí? ¿Cómo decides tú ver las situaciones que estás enfrentando? ¿Cómo decides verlas? Y ahorita veremos, y ya tú irás sacando conclusiones. Pero después de decirte esto, y quiero que esto lo tengamos muy claro, ¿sí? Porque en base a esto vamos a estar desarrollando la palabra, ¿ok? Entonces ya hablamos propiamente de las dos clases de situaciones adversas que tenemos, ¿sí? La primera son las situaciones adversas o pruebas que Dios permite. Y la segunda son las situaciones adversas o tentaciones que nosotros nos ocasionamos, ¿sí? Situaciones adversas o pruebas que Dios permite y situaciones adversas o tentaciones que nosotros nos ocasionamos. Dios te quiere probar. Todos digan, Dios me quiere probar. Y agregamos, Dios me va a probar. ¿Sí? Eso es una realidad. Nadie, absolutamente nadie, estamos exentos de ser probados. Porque Dios está probando tu fe y porque después de ser aprobado vas a ser galardonado, ¿ok? Entonces, esas son las dos cosas que vamos a tratar en este día. Si vamos a la primera, nos vamos a encontrar, hablando de las situaciones adversas que Dios permite, vamos a ir a la palabra una vez más, vamos a tomar la primera parte del libro de Santiago y vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Tienen ahí sus Biblias? Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice de esta manera, lo vamos a separar para verlo más claramente. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios está hablando de que el que salga, el que sea aprobado va a recibir recompensas, ¿ok? Pero aquí cuando vemos en la primera parte, dichoso el que resiste la tentación, decimos que tentación viene de la misma raíz griega que es peirasmos, y peirasmos significa lo mismo, tentación o prueba. Entonces, así como podemos poner tentación, así se pudo haber puesto en la Biblia, en este versículo, prueba. Dichoso el que resiste la prueba. Porque al salir aprobado, ¿ok? Este versículo tiene que ver con pruebas completamente, ¿sí? O sea, Dios nos prueba porque Dios nos quiere bendecir. Entonces dice, dichoso el que resiste la prueba, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman, ¿sí? Ahora, hemos estado viendo en ocasiones pasadas, por ejemplo, los ejemplos de Pedro y los ejemplos de Job. Vimos cómo cuando Jesús le habla a Pedro, Jesús le dice, boga mar adentro y echa las redes a tal lugar y vas a sacar una gran pesca, una pesca milagrosa, lo que hemos estado comentando en ocasiones pasadas. Pero vemos que Pedro tiene una serie de vamos a decirlo así, como indecisiones, de decir a quién le hago caso. Es como si Pedro estuviera en un predicamento y está ahí con dos opciones. ¿Qué hago? ¿Hago lo que Jesús me está diciendo? ¿O ya mejor recojo mis chivas y me voy a dormir? He trabajado toda la noche. Y sin embargo, Pedro finalmente decide, voy a atender la voz de Jesús. ¿Ok? Estaba en una situación adversa. A lo mejor decimos, pues, no estaba, con una situación material, sino tenía una situación adversa en su mente, ¿ok? Tenía una situación adversa aquí en sus pensamientos y finalmente él termina con esa situación y con ese problema de a quién le hace caso cuando decide, en tu palabra voy a echar la red. ¿Ok? Entonces cuando Pedro dice, en tu palabra voy a echar la red, le está terminando con ese predicamento, está terminando con esa situación adversa y finalmente cuando dice, en tu palabra voy a echar la red y se encamina a hacer lo que Jesús le está diciendo y saca las redes, es en ese momento en donde Pedro está siendo aprobado, ¿ok? Y fue aprobado y recibió su galardón, recibió su recompensa, una pesca milagrosa, ¿ok? Entonces, somos probados y cuando salimos aprobados recibimos nuestra recompensa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Entonces ten mucho cuidado. Cada situación adversa que se te presente, tú tienes que decidir cómo la vas a ver.